hace 400.000 años, un nuevo hombre ve la luz. Se trata del primer representante de una extraordinaria estirpe, la de los Homo sapiens, la nuestra. Sus descendientes cruzan mares y montañas, adaptándose a cualquier tipo de clima. En numerosas ocasiones lo pierden todo, pero siempre encuentran la forma de sobrevivir y traspasar el límite de sus fronteras. Domestican plantas y animales, construyen ciudades y transforman paisajes. El hombre se convierte en la más poderosa de las criaturas del reino animal. Se lanzan a la conquista de lo imaginario, descubren el arte, la magia y los sueños. Somos sus hijos. Su sabiduría se ha ido transmitiendo a lo largo de más de 50.000 generaciones hasta llegar a nosotros. ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo repoblaron la tierra? ¿Cómo hicieron para que nosotros estemos hoy aquí? Les ofrecemos la historia del increíble crecimiento de nuestra gran familia, la de los Homo sapiens. Principal de los Australopithecus surge la ramificación que da origen al género Homo, al cual pertenecen las especies más estrechamente relacionadas con la nuestra, todas desarrolladas entre los periodos Pleistoceno inferior y Holoceno superior. Las mayormente reconocidas por parte de la comunidad científica y ordenadas cronológicamente por su punto de aparición son el Homo habilis, que vivió entre hace 2.4 y 1.6 millones de años, el Homo rudolfensis, de entre hace 2 y 1.7 millones de años, el Homo gautengensis, de entre hace 1.9 y 1.6 millones de años, el Homo ergaster, de entre hace 1.9 y 1.4 millones de años, el Homo erectus, de entre hace 1.8 millones de años y 117.000 años, el Homo georgicus, de entre hace 1.8 y 1.6 millones de años, el Homo antecesor, de entre hace 900.000 y 750.000 años, el Homo rhodesiensis, de entre hace 630.000 y 160.000 años, el Homo heidelbergensis, de entre hace 600.000 y 250.000 años, el Homo neanderthalensis, de entre hace 400.000 y 30.000 años, el Homo sapiens, de entre hace 200.000 años y hasta la actualidad, y el Homo floresiensis, de entre hace 95.000 y 12.000 años. Las primeras de estas especies aparecieron en la zona sur y este del continente africano, y a partir de allí se diseminaron por el norte hacia los continentes asiático y europeo. Hay 4 que merecen especial atención, pues determinaron los principales rasgos biológicos y conductuales que nos llevaron a convertirnos en humanos modernos. El Homo habilis, que apareció hace 2.4 millones de años a partir de una rama primigenia del género, se asentó en el sur y el este del continente africano, en donde se alimentaba de una dieta rica en semillas, raíces, frutos y ocasionalmente de carroña. Alcanzaba a medir hasta 1,55 metros y a pesar 50 kilogramos, y poseía una capacidad craneal de casi 700 centímetros cúbicos. Esto lo llevó a desarrollar una inteligencia superior a la de sus antepasados, y se ganó el nombre de hombre hábil como consecuencia de haber fabricado las primeras herramientas líticas de la historia, tales como los cortadores, machacadores, hendidores y percutores, los cuales utilizaba para procesar los alimentos que conseguía. El conjunto de estos utensilios recibe el nombre de industria oldubayense, por haberse encontrado los primeros yacimientos en una zona conocida como la Garganta de Olduvai, en Tanzania. El Homo erectus, que surgió hace 1.8 millones de años y se extinguió hace 117.000, evolucionando a partir de una forma anterior conocida como Homo ergaster, que a su vez habría descendido del Homo habilis. Su nombre significa hombre erguido, y habitó la zona norte del continente africano, para posteriormente irradiar su presencia por la zona sur y central del continente asiático, siendo en China, en donde se han encontrado sus yacimientos más abundantes. Alcanzaba una altura de 1,70 m y un peso de 70 kilogramos, y también una capacidad craneal de 1.200 centímetros cúbicos, lo que lo convirtió en la primera especie en alcanzar un volumen cerebral verdaderamente importante. Gracias a su mayor inteligencia,
desarrolló una industria lítica conocida como achelense, que en comparación con la oldubayense, producía utensilios como los bifaces, herramientas de dos caras que servían simultáneamente para cortar, raspar y perforar, y que lo mismo tenían forma triangular que redondeada, lanceolada o alargada. Se le atribuye también el haber descubierto y controlado el fuego, elemento de importancia fundamental para el proceso evolutivo humano, pues permitió entre otras cosas el poder mantenerse caliente en épocas de frío, iluminarse en la oscuridad, protegerse de los depredadores y cocinar los alimentos para aprovechar al máximo sus nutrientes. Los últimos estudios antropológicos consideran como subespecies suyas a ejemplares que anteriormente se consideraban como especies independientes. Estas son el hombre de Java, el de Pekín, el de Solo, el de Lantian, el de Lanquín y el de Yuanmou. El Homo neanderthalensis, u hombre de Neandertal, que proviene de una línea evolutiva derivada del Homo heidelbergensis y del Homo antecesor, formas que anteriormente se habrían separado de la rama del Homo ergaster. Su existencia se remonta hasta los 400.000 años de antigüedad y su extinción hasta hace apenas 30.000 años, logrando diseminarse a lo largo y ancho del continente europeo, así como por una parte del Oriente Próximo en Asia. Poseía de entre todos los homínidos la mayor capacidad craneal, llegando a alcanzar los 1.600 centímetros cúbicos, hecho que les permitió desarrollar un primitivo lenguaje simbólico. Se le considera como la primera especie capaz de comprender el fenómeno de la muerte, y también como la primera en llevar a cabo los entierros de sus allegados fallecidos. Recientes investigaciones antropológicas les otorgan la cualidad de sanar a sus semejantes lesionados con la ayuda de medicinas naturales, y también la autoría de las más antiguas pinturas rupestres encontradas en el interior de las cavernas, las cuales realizaron cerca de 20.000 años antes que lo hicieran los sapiens. Su industria lítica, conocida como musteriense, comprendió armas y herramientas como los buriles, las puntas de lanza y los cuchillos, las cuales aventajaban en dureza y efectividad a las oldubayenses y achelenses, pues se fabricaban en base a rocas más firmes y duraderas como el sílex y el cuarzo. Estas armas, asociadas a su mayor capacidad intelectual, les permitieron establecer estrategias de emboscada, mediante las cuales cazaban grandes animales herbívoros como los ciervos, los bovinos, los rinocerontes lanudos y los mamuts. La ingesta de este tipo de animales les concedió gran fuerza muscular, y sus pieles les permitieron confeccionar ropajes que les protegieron de las temperaturas glaciares, en conjunto con el uso y el control del fuego. No obstante sus adelantos técnicos, los neandertales fueron incapaces de competir con las habilidades cognitivas desarrolladas por una especie contemporánea que consiguió adaptarse de mejor forma a las condiciones del entorno y construir un marco social más complejo y estable, el Homo sapiens. El sapiens apareció como especie hace aproximadamente 200.000 años y se mantiene hasta nuestros días como el único representante vivo del género Homo. Procede de una línea evolutiva paralela a la del Neandertal, que también tiene su origen en el Homo antecesor, descendiente del ergaster y del habilis. Su hábitat original se remonta al continente africano, de donde se dispersó por todo el globo terráqueo como consecuencia de las continuas migraciones que fue obligado a emprender en busca de refugio y alimento. Alcanzaba una altura de hasta 1,75 m y un peso de 70 kilogramos en el caso de los machos, aunque en la actualidad existen individuos con mayores pesos y tallas. Si bien es cierto que su volumen cerebral era ligeramente menor que el de los neandertales, su capacidad neuronal era superior, hecho que les permitió adaptar su organización estructural y funcional ante los estímulos del entorno y desarrollar una mejor inteligencia operativa. Esto los condujo a la producción de industrias líticas más refinadas y posteriormente a la utilización del metal para fabricar sus objetos. El descubrimiento de la agricultura y la ganadería los llevó del nomadismo hacia el sedentarismo, permitiendo entre otras cosas el establecimiento de comunidades primitivas, la obtención regular de alimentos y el surgimiento de una organización social igualitaria en la que cada individuo desempeñaba una función determinada en beneficio del grupo.
La combinación de estos factores hizo posible la aparición de las manifestaciones culturales expresadas en el nacimiento de la religión, la escritura, el comercio, las artes y toda una serie de estructuras económicas, sociales y políticas que se fueron transformando con el paso del tiempo hasta alcanzar la forma de vida tal y como la conocemos hoy. La hominización es el proceso por el cual el primate evoluciona hasta adquirir rasgos físicos que dan lugar a la especie humana. Seguro que lo habías explicado más o menos así. Pero ¿cuáles son esos cambios físicos? Observa otra vez la imagen, atentamente. ¿Cuáles crees que pueden ser? Muy bien, el bipedismo, el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo del pulgar oponible. El bipedismo, es decir, caminar con dos patas, va a permitir liberar las manos y aumentar el campo de visión. El aumento de la capacidad craneal va a permitir que se desarrolle la inteligencia y el lenguaje. Y por último, el desarrollo del pulgar oponible va a permitir realizar movimientos de fuerza. Ahora vas a realizar tu propio esquema con toda la información que hemos trabajado. Puedes seguir un poco las pautas del que voy a hacer yo. He puesto un título de proceso de hominización, después he indicado qué es, donde he puesto la definición y por último voy a indicar los cambios físicos. Como ves, lo estoy haciendo de una forma muy visual. Organizando bien el contenido y acompañándolo de imágenes me va a resultar muchísimo más fácil acordarme de todo. Por último, le voy a dar un poquito de color para destacar los puntos más importantes. Así es como ha quedado mi esquema. ¿Qué te parece? Ahora vamos a pasar a la redacción, que también es una parte muy importante. Utiliza toda la información de tu esquema para hacer una redacción con ella.